Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas. En esta noche, como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual le doy una cordial bienvenida. Buenas noches, mi hermano Pastor. Buenas noches, mi hermano Guillermo. Buenas noches a cada uno de ustedes. Qué grata oportunidad que Dios nos regala de estar nuevamente juntos en medio de situaciones fuertes y complejas que estamos viviendo, pero que nos concede este tiempo para poder analizar la palabra del Señor y edificarnos en ella. Así que quiero a todos darles la cordial bienvenida. Muchas gracias, mi hermano Pastor. El tema de esta noche va a estar muy interesante, será conocerse a sí mismo. Para ello, pues vamos a ponernos en manos de nuestro Creador y vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra a través del hermano Luis Sánchez. Sé tú, pues, haciendo que lo que él hoy traiga, Señor, llene nuestros corazones y como siempre te pedimos que pase a ser parte de nosotros en la acción, Señor. Gracias, Padre, porque tú nunca nos abandonas, porque tu presencia siempre está allí, Señor, para ayudarnos en aquellos momentos que podemos estar viviendo, tantos buenos o malos, Señor. Gracias porque guías nuestro camino, Señor. Gracias porque te sentimos en el corazón, aun que no te podamos ver, Señor, te podemos sentir como el aire que respiramos, Padre. Gracias por todo, por la oportunidad, Señor, de esta noche poder compartir tu palabra, Señor, y poder llegar a aquellas personas que de una u otra manera la necesitan. Padre, sigue bendiciendo nuestro caminar. Nunca nos abandones porque sin ti no somos nada, Señor. Contigo todo lo podemos. Gracias por tu misericordia, Señor, porque la verdad que como humanos no merecemos nada. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues lo dicho, vamos al tema conocerse a sí mismo y vamos a escuchar atentamente a nuestro hermano Pastor Luis Sánchez. Mi hermano, le escuchamos. Muchas gracias. Como hemos indicado, estamos estudiando el libro Espiritualidad Emocionalmente Sana de la autoría del pastor Peter Escasero. Estamos analizando pensamientos extraídos de este libro, tratando de la misma forma darle la aplicación pertinente a nuestra vida. Habíamos hecho una introducción con respecto a la temática de la espiritualidad emocionalmente sana, y hoy ya nos toca entonces entrar en el cauce propiamente de toda la temática. Entonces se abre un apéndice acerca de lo que se llama 8 caminos de la espiritualidad emocionalmente sana, tocándonos abordar el tema conócete a ti mismo para que puedas conocer entonces al Señor. Eh, Oírlo rápidamente, leerlo rápidamente, en forma fugaz el tema, pareciese como algo contradictorio, puesto que uno diría, lo primero es lo espiritual, basta con que yo entregue mi corazón al Señor, eso es suficiente. Bueno, ese paso de fe es muy clave, pero también no podemos dejar de reconocer de que el Señor quiere restaurar nuestra vida. Él no ha concluido su accionar en todos nosotros. Entonces juega aquí un papel importante el poder tener conocimiento de nuestro hombre interior, como dice el apóstol Pablo, porque siendo de esa manera, entonces vamos a dar oportunidad, tendremos la apertura para dejar que el Señor intervenga y actúe como Él tiene que hacer las cosas. Entonces, siendo de esa forma, jamás nos estaremos mirando de una manera distorsionada. Dios nos llama a ser personas auténticas. Y con esto estamos queriendo decir que si hay algo que Dios quiere que usted y yo siempre mantengamos, es el poder ser originales en todo. Si bien es cierto, nuestra inclinación es que nosotros somos dados a ser muchas veces manipulados o ser formados o ser guiados para que otros nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Por naturaleza somos seres dependientes, pero aquí viene un asunto de fondo. Tenemos que discernir primero de quién debemos sobre todas las cosas depender, el Señor. Pero de la misma manera en nuestro entorno, discernir y darnos cuenta quiénes están influyendo
o están viniendo más allá de las fronteras o los límites debidos y nos están haciendo actuar en una forma equivocada. Por eso Dios nos llama a ser personas auténticas. Y la autenticidad va a depender mucho de lo original que usted y yo podamos ser. El tema de la originalidad tiene que ver con la espiritualidad. Tiene una relación directa, cercana, propia. Porque si nuestra espiritualidad trata con la realidad de nuestro ser, entonces la credencial de vida que vamos a tener es una credencial de certeza, de seguridad, de confianza. Note usted la diferencia cuando no estamos establecidos en el Señor. Cualquier opinión nos puede arrastrar, cualquier situación de vida nos puede debilitar al punto que podemos decaer en la fe. Entonces, esto es un tema que tiene que ver con asuntos espirituales. Es un llamado a que nos afirmemos en el Señor, en su palabra, que es roca eterna de los siglos. Entonces, si nosotros profundizamos nuestra relación íntima con el Señor en esa dimensión y en esa medida, entonces vamos a entender quiénes somos, a dónde vamos y cómo tenemos que avanzar. Tenemos que despojarnos de nuestro falso ser y de la falsa identidad. Esto tampoco podemos pasar por alto. El pecado nos engaña. El enemigo quiere que usted y yo estemos tergiversados en las opiniones de nuestra forma de existir y de ser. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Miremos, Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre nuevo, que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Tomemos en cuenta lo siguiente. Hay tres acciones que hay que tomar para que usted y yo podamos cada día irnos despojando de la forma viciada y desordenada de pensar. Pablo dice que hay que despojarse. Él dice que tenemos que experimentar renovación o transformación. Y tercero, estarnos vistiendo del hombre nuevo. Esto debe ser un desafío para usted, mi apreciado amigo y hermano. Desafío en la oración. Desafío a que estemos cada día más sumergidos en el Señor y en la Escritura. Porque en esa medida, mientras nos avanzamos en el camino estrecho hacia la eternidad y tomado de la mano del Señor, entonces nos vamos a ir quitando todas aquellas cosas que el pecado ha hecho que nosotros vivamos en forma equivocada, con patrones mentales indebidos. Y entonces, dando ese primer paso, buscar la restauración. Fíjese que la restauración viene a un nivel de nuestros pensamientos. Claro, esto está relacionado con la vida espiritual, porque si yo entrego mi corazón a Cristo, por eso es importante. Si hay alguien que me está escuchando y se ha dado cuenta que el gran ausente es Jesús en su vida, venga ahora mismo a Cristo y entréguele todo su ser, para que entonces pueda y podamos todos juntos seguir experimentando una mudanza de vida. Cuando digo esto, es que el Señor quiere transformar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Lo que viene en forma inmediata entonces es cuando nos aperturamos al Espíritu Santo, el Señor nos va a revestir de un nuevo hombre, que es conforme a la imagen de Jesucristo según la justicia y la verdad. Cierto pensador cristiano supo orar en una oportunidad de la siguiente manera: Señor, permíteme conocerme a mí mismo para que yo pueda conocerte entonces más y mucho más a ti. Qué expresión emocionante que tenemos de por medio, que debe de cautivar nuestro corazón, que es contundente en su verdad. Porque en la medida en que nosotros nos vamos descubriendo ante la realidad del espejo del Señor y de su palabra,
nos vamos a poder conocer a nosotros mismos. El asunto es que yo no voy a poder conducirme en esta vida en una forma equilibrada como Dios quiere que llevemos nuestra vida, en forma victoriosa también, si nosotros no estamos expuestos a la realidad de lo que es el Señor. Entonces, ahí viene el asunto. Vamos a vivir con ideas distorsionadas, con opiniones equivocadas, y eso no nos conviene. Entonces, aquí viene el gran reto en nuestra vida espiritual. Nos humillamos, nos quebrantamos delante del Señor, cedemos nuestra voluntad ante su gobierno y su señorío, y el Señor nos va a mostrar quiénes somos y en qué condición ahora mismo nos encontramos. Viene esta pregunta que debe ser de mucha reflexión para todos nosotros. ¿Cómo puedes tú y cómo podemos acercarnos a Dios cuando estamos tan lejos de nosotros mismos? Esto hay que considerarlo, como dije hace un momento, con seriedad. Porque cuando yo soy sincero y me doy cuenta de mis debilidades, de mis partes feas que tengo, de mis imprecisiones que estoy teniendo y que quiero cambiar y ser transformado, entonces, si es así, ya hay un paso de ventaja, porque me estoy dando cuenta quién soy. El problema es cuando el ser humano es tan lleno de sí mismo, tan egocéntrico, muy lleno de su propia sabiduría. Y la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque aquel que es sabio en su propia opinión estará entonces pensando que no falta, que no comete errores, que es el único ser sobre la faz de la tierra que es perfecto y es completo. Y eso es mentira. Todos los días fallamos. Por eso se requiere que nos estemos viendo en un autochequeo, en un examen de conciencia cotidiano, para entonces podernos acercar debidamente al Señor. La mayoría de los problemas de la vida espiritual surgen de la falta de autoconocimiento. Claro, pues si yo niego lo que realmente soy, no voy a poder ir a los pies de Cristo. Entonces yo tengo que reconocer que soy una persona pecadora, que tengo una naturaleza caída, que el Señor me ha salvado, sí, que soy nueva criatura también, que tengo seguridad de que voy hacia la vida eterna, por supuesto, pero el Señor no ha terminado su obra. Esto implica de que yo tengo que despojarme, tengo que ir quitando, tengo que estar desarticulando de mi vida, podando de mi vida, extirpando de mi corazón lo que no debe de estar. Entonces, si yo reconozco, si cada día tengo ese paso de sinceridad conmigo mismo, entonces mis problemas interiores, que nunca van a faltar, las provocaciones externas que no van a dejar de venir, las voy a saber enfrentar y las voy a saber superar con la ayuda del Señor. No podemos terminar, mi apreciado amigo, nuestra vida sin saber quiénes somos. Por eso es necesario que usted y yo estemos bien ubicados sobre la faz de esta tierra. Por eso es que David supo expresar, Señor, dame sabiduría para saber descifrar, para saber entender los días en que me encuentro. Yo creo que uno de los problemas más graves que tiene el ser humano es cuando uno se desvirtúa en su totalidad. Y cuando uno está desvirtuado, las acciones, las decisiones, las actitudes, las motivaciones, el comportamiento ya no es debido, no es correcto, Dios no lo aprueba. Por eso entonces, mi apreciado hermano, tomemos la palabra de esta noche como un reto en abrazar más al Señor, en amar más a nuestro Salvador y conocerlo mucho más. Yo le sugiero, a más y por sobre todas las cosas la Biblia, si está a su alcance, comprarse este libro y leerlo titulado Una vida con propósito. Le confieso, de mi experiencia de leer un tanto, llego a la conclusión que este es un libro muy maravilloso, que a todo hombre y toda mujer de fe que quiere crecer en su discipulado, realmente lo ayuda a ubicarse, porque va a entender el propósito de destino en su vida. Y bueno, no voy a hablar de ese libro, será para otro momento, pero yo quiero desafiarle a que leyendo este libro, sumergiéndose en la palabra, buscando al Señor sobre todas las cosas, usted y yo debemos tener esa gran consigna.
terminaré bien mis días. Y eso tiene que ser el motivo para todo momento estar descubriendo cuál es el próximo paso que tengo que dar en la voluntad perfecta del Señor. No debemos de vivir en forma inconsciente las expectativas y las manipulaciones que provienen de los demás. O sea, no hay que vivir como bebé dependientes. No olvidemos que la vida es un proceso. Claro, venimos a la luz de este mundo, tan agradecidos por ese amor de nuestra madre, nos da de su amor el calor de su pecho, nos acompaña en el proceso de crecimiento, pero bajamos de los brazos, pues. Y claro, necesitamos ser tomados de las manos para aprender a caminar, pero llega un momento en que tenemos que estar sueltos, de que debemos desarrollar una identidad propia para poder enfrentar con valentía, con templanza y con determinación la vida. El problema es cuando nuestros padres se van más allá de los límites, nuestra familia de la misma manera, o nos hacemos vulnerables ante la presión del sistema donde vivimos y permitimos que otros pongan agenda de vida sobre nosotros y nos quitan la originalidad. En una próxima oportunidad vamos a hablar de un caso a la luz de la Biblia de cómo alguien pudo superar una amenaza de ese tipo. La espiritualidad tiene que ver con la comprensión de sí mismo. Claro, pues, si yo me veo saludable, si yo tengo una opinión buena, si yo estoy sanando mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, mis motivaciones, entonces mi espiritualidad va a ser buena. De lo contrario, hay una distorsión. Yo no me voy a poder acercar a lo agradable, perfecto, puro, si yo tengo una concepción distorsionada de mí mismo. Entonces se requiere que yo le diga al Señor, opera en mi ser interior, en todo lo que es mi forma de pensar, como dice Pablo, para ser transformado. Entonces de esa manera yo tendré un criterio saludable para acercarme a lo que es la espiritualidad profunda en el Señor y en su palabra. Sentimientos, mis apreciados amigos, pensamientos engañosos, exigencias externas, a la larga debilitan nuestra identidad espiritual. Por eso yo también le hago la invitación a que usted y yo nos sacudamos de aquellas cosas que no deben de estar en nuestra vida. Porque todo aquello que ha contaminado nuestro ser, no lo podemos mantener ahí, porque nos va a robar el gozo y va a ser una especie de un anclaje en este mundo que no nos va a permitir ir hacia el encuentro definitivo con el Señor. Debemos de prestar mucha atención a nuestros sentimientos, como también a sus variables, sus combinaciones y sus matices. Por ejemplo, no podemos simplemente decir, yo sufro de ira. Bueno, todos de alguna forma nos hemos sentido así. Pero notemos un asunto cuando hablamos de las derivaciones. Con la ira, si no es controlada y superada en oración y en la palabra, nos desbordamos en furia, en hostilidad, en disgusto, en una actitud de ser áspero, hasta violento. Si nosotros mantenemos el ánimo de tristeza, mira hacia dónde podemos llegar: a la pena, al desánimo, a la soledad, a la depresión, a la angustia, a la desesperación. Imagínense, si el miedo no lo superamos, la ansiedad, el terror, el pánico, el nerviosismo no va a controlar. Los placeres, Dios nos creó para satisfacernos, pero yo sé que la alegría tengo que llegar hasta un límite donde tengo que llegar. No puedo confundir mis momentos alegres que debo de tener con cosas que afecten mi vida espiritual. Es justo que nosotros sintamos alivio, por ejemplo, cuando tenemos hambre y tenemos que comer, por ende sentimos deleite. El problema es cuando mi imaginación se desborda y entonces me voy más allá de las fronteras de vida. Mire cuántas personas, por tratar de calmar su ansiedad o sus necesidades propias, naturales, comenzaron a ser consumidores de alcohol, de droga, práctica indebida de la parte sexual, y sus vidas están destruidas. Cuando Dios dice que nuestro ser es templo de su espíritu. Por lo tanto, si yo entiendo esa verdad, tengo que saberlo cuidar. Yo tengo que saber en cuanto a las derivaciones de los sentimientos, por ejemplo, en cuanto al amor. Dios nos creó para ser amados.
Y bajo eso yo tengo que entender qué significa ser aceptado, qué significa, por ejemplo, confiar en los demás. Pero no confundamos. Debemos de partir ¿de dónde? Del amor perfecto. ¿De dónde proviene? Es Dios mismo. De lo contrario, yo estaré buscando por doquier quien me ame, quien me reciba, quien me acepte. Y ahí está el problema y el peligro. No olvidemos en cuanto a las derivaciones. En cualquier momento nosotros vamos a recibir sorpresa. El problema es cuando yo me conmuevo y me asombro, pero voy más allá de eso. Porque cuando yo no controlo mis emociones, fíjese cuántas personas en un momento de euforia, hasta con la alegría mismo de algo bueno, cometió locuras. Entonces sí que se requiere, cuando hablamos de esto, entender, por ejemplo, qué significa tener dominio propio, tener mansedumbre, porque si eso lo desarrollamos, vamos a saber manejar aún las cosas buenas que pueden llegar a nuestra vida. Hablábamos hace un momento de la ira. No olvidemos que la ira es prima hermana del enojo. Y muchas veces, ¿sabe de dónde proviene esto? Del disgusto. Entonces, cuando yo no manejo bien el disgusto, hay gente que pasa disgustada hasta en el sueño. Entonces, si yo no controlo el disgusto, puedo caer en un plano de autodespreciarme, despreciar a los demás, repulsar a los demás. Me convierto como una persona que tiene como una especie de un repelente donde estoy diciendo conmigo nadie trate o nadie se aproxime. Y finalmente, cuando hablamos del sentimiento de la vergüenza, el diablo es muy sutil, porque cuando cometemos una falta y nos sentimos culpables, si yo no confieso mi error, no le pido perdón, quedo en un estado de remordimiento. Y estando en esa condición, me lleno de amargura, me lleno de resentimiento, de rencor y no me levanto. Cuando Dios está deseoso de endulzar nuestra vida con su Espíritu Santo, que es algo tan maravilloso. Ahora, Dios, el Señor, nuestro Padre de amor, sin comprometer su palabra de verdad, también nos habla desde nuestro sentimiento. Esto parece como algo contradictorio, porque uno diría, los sentimientos son engañosos, el corazón del hombre es engañoso, sí. Pero ¿qué cuando hay verdades tan profundas en nuestro corazón que no las queremos reconocer? Esa es la otra cara de la moneda. Porque entonces, como Dios nos creó seres con sentimientos, con emociones que determinan nuestros pensamientos y nuestra voluntad para actuar, entonces cuando yo me siento deprimido, es como una especie de una señal que Dios me está diciendo, yo te creé con la capacidad de sentir, pero no para que vivas de esa manera. Cuando yo caigo en una preocupación desmedida, por ejemplo, o si me siento culpable ante un error, el Señor me está diciendo, sí, eres un ser espiritual, eres un ser emocional, pero no te puedes mantener de esa forma. El problema es cuando yo no le presto atención a lo que estoy sintiendo y lo que me está pasando. Ahora, aquí vale hacer una pregunta. ¿Puedo escuchar a Dios en mis deseos, sueños, gustos y disgustos? Yo creo que sí. O sea, la palabra por sobre todas las cosas. La realidad de la persona de Dios, nuestro Padre sobre todas las cosas, pero situaciones de vida como las suyas y la mía, que hay que entender también de que el Señor por ahí viene al territorio de nuestro ser para decirnos detente, considera, analízalo, no te puedes mantener de esta forma y de esta manera. No ignoremos esta interrogante. No sé en estos días de qué manera el Señor le ha estado haciendo a usted preguntas, pero en medio de todas, por favor, yo le invito a que considere lo que el Señor ahora mismo a usted y a mí nos lo está diciendo. Lo que pasa a nivel de nuestros sentimientos debe entonces, como dije hace un instante, de frenarnos para que admitamos de que algo está pasando en nuestro ser interior. El problema es cuando yo lo niego. El problema es cuando yo digo a los demás, y hablando de los demás, los seres muy cercanos, que me aman y que me aprecian y que yo digo, no está pasando nada conmigo. Ustedes son los que están equivocados, cuando de fondo sí lo es. Sí es que estamos alterados o estamos en un territorio no bueno por donde estamos avanzando y el que el Señor dice, está diciendo, saca tu pie de ahí.
Entonces yo no puedo evitar la señal en rojo del semáforo del Señor, porque cuando me siento convulsionado, me siento perturbado, estoy actuando en una forma indebida, entonces es para decir, Señor, aquí estoy, expongo mi vida, porque si no lo hacemos, pasarse el semáforo en rojo puede significar una tragedia. Cuando negamos lo que nos pasa, entonces nos volvemos cada vez menos humanos. Cuando el Señor lo que quiere es que cada día seamos más sensibles. Entonces, si cada día yo le voy añadiendo a mi situación la negatividad de lo que me pasa y niego lo que me ocurre, entonces comienzo a usar caretas. Y eso no es bueno, porque cuando usted y yo usamos careta en cada circunstancia, caemos en el plano de la hipocresía. Y Dios quiere que seamos sinceros. El Señor quiere que seamos originales. Y sabemos que podemos alcanzar tal cosa de superar toda situación si le decimos al Señor que nos ayude. Si nos permitimos sentir y reconocer que nos pasa algo en esta vida, entonces, mire esto, vamos a empezar a avanzar hacia una verdadera revolución espiritual. El problema es cuando yo lo niego, repito, el problema es cuando yo digo no estoy sufriendo. Yo tengo que darme permiso a sentir. O sea, si yo fui una víctima de que mis padres me dijeron, por ejemplo, no tienes que llorar nunca en la vida, yo tengo que despojarme de eso. Si yo soy una víctima de que alguien en mi casa me dijo, tú no muestres nunca fragilidad porque entonces te van a destruir, yo tengo que despojarme de eso porque yo reconozco que soy débil, que solamente mi fortaleza viene del Señor. Y yo tengo que reconocer que algo me pasa. Entonces, si esto es así, usted y yo vamos a comenzar a avanzar, a crecer en una ruta emocionante de la espiritualidad emocionalmente sana. El trato con nuestros sentimientos y emociones también es bíblico. Tiene que ver con nuestro proceso de liberación y restauración. Dios sigue diciendo en su palabra que para Él no hay nada imposible y que Él restaura lo que ha pasado. Si nuestra vida ha estado en una condición de sequía y de aridez, Él dice que Él abrirá otra vez camino en el desierto, ríos en medio de las soledades traerá. ¿Qué le parece si vamos al cerrar el tema de reflexión de esta noche? Padre, bueno, gracias por permitirnos oír esta palabra. Queremos pedirte perdón si tantas veces has estado prendiéndonos las luces de advertencias, indicándonos que hay que detenerse para corregir. Y gracias por darnos una oportunidad más. Señor, no queremos accidentarnos ni accidentar a nadie, ni dañar a nadie. Muchas veces eso ocurre con personas que están a nuestro lado, que nos aman tanto y que no les consideramos. Por eso, Señor, te pedimos que podamos cada día, que cada uno de nosotros encontrar y afirmar nuestra verdadera identidad en ti y en tu palabra. En tu santo nombre oro, oramos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por el mensaje de hoy, bastante profundo, ¿no? Esto de que hay que permitirse sentir. Yo creo que es clave. Muchas veces eh, las personas dicen que no hay que demostrar los sentimientos porque lo ven como una situación de debilidad. Pero no es así, porque realmente todos como seres humanos sentimos, ¿no? Y claro, usted planteaba algunas situaciones, ¿no? Que si no se saben manejar esos sentimientos, tantos positivos como de alguna manera negativos, caemos en los excesos, ¿no? Y eso no es bueno. El autoconocimiento, como usted bien lo decía, es la clave para conocer cuáles son nuestras limitaciones e incluso nuestros problemas internos. Todos, como seres humanos, tenemos esto, somos limitados, tenemos incluso a veces problemas internos que tienen que ser tratados por el Señor. Y eso, ¿cómo lo podemos saber? Cuando nos autoconocemos. Porque una persona que no se siente con algún problema, obviamente no va a pedir ayuda. Entonces, cuando nos sinceramos a nosotros mismos desde el autoconocimiento, desde la reflexión de qué somos, ¿no es cierto?
y vemos que de alguna forma, como ser humano, tenemos nuestras condiciones, nuestras limitaciones, podemos pedir a Dios que nos ayude a ser mejores y de esa manera también nuestra espiritualidad puede alcanzar nuestra verdadera identidad. Cuando hablamos de los sentimientos, tocamos también el alma, porque el ser humano obviamente es cuerpo, alma, espíritu. Entonces, estos sentimientos que obviamente condicionan nuestra alma y desde ahí nuestras acciones, es decir, hacia el cuerpo, deben estar correctamente canalizados, pero no lo podemos hacer si primero no nos conocemos cuáles son esos factores que de alguna manera desencadenan sentimientos, ya sean positivos o negativos. Entonces, como bien usted decía, cuando nos negamos, no, estoy con ira, no, yo no tengo nada, no me pasa nada, siempre estamos buscando culpables en los otros, porque para nosotros es imposible creer que podemos sentir ira, pero por supuesto que sí. Incluso Jesús mismo, ¿no? Cuando encuentra en el templo, ¿no es cierto?, a la gente que estaba eh, vendiendo cosas y haciendo del templo obviamente algo que no era bueno, él cogió y lo sacó de allí, ¿no? De una manera, pues, a latigazos, ¿no? Entonces, de alguna manera también, Señor, siendo obviamente parte humana, sintió ira, sintió tristeza, ¿no? Antes de ser llevado pues a la cruz y todo lo que pasaba, pues el Señor se sintió también de alguna manera con miedo. Entonces, claro, él tenía un componente humano, ¿no? Y entonces si él lo sintió, si él nos enseñó que es parte de la condición humana, mucho peor nosotros, ¿no? Entonces debemos aprender a aceptar que somos limitados. Y como usted bien decía, permitirnos sentir, porque de lo contrario nunca nos está pasando nada. Y lo que va a pasar es que estamos acumulando, 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 y luego de un momento a otro estallamos. Y a veces nos alejamos también del Señor, porque también pensamos que todo lo que nos está ocurriendo, pues no nos debería ocurrir, porque como somos cristianos, estamos por el camino del Señor, pues no nos va a pasar nada. Pues sí, permítame decirme que sí, que nuestra condición humana nos va a pasar de todo. La diferencia está en que con la ayuda de Dios, cuando nos conocemos a nosotros mismos, podemos básicamente pedir a Dios que nos ayude a poder manejar esos sentimientos y de alguna manera llegar a esa ansiada espiritualidad emocionalmente sana. Entonces, un pequeño análisis, pastor, no sé Eh, qué era. yo quiero subrayar algo más, ¿no? En el sentido de que si todo esto uno lo aprovecha, en lo que estamos ahora recibiendo, debe llevarme y conducirme hacia dónde, porque si yo voy descubriéndome a sí mismo cada instante, entonces me voy a amar a sí mismo. Entonces, cuando yo me amo a sí mismo porque descubro que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, amaré al prójimo. ¿Por qué cito esto? Mire toda la situación convulsionada que estamos viviendo. Y hay tantos argumentos que usted va a escuchar de por qué hay crisis en la sociedad. Pero cuando venimos a la esencia, que es la realidad de cada uno de nosotros y nuestra familia y nuestros hogares, por eso viene el gran desafío, ¿no? Seguir criando a nuestros hijos en el amor y en el temor de Dios y la palabra, porque es el único que nos puede ayudar a entender, a descubrirnos a sí mismos, saber quiénes somos, para poder con claridad amarle a Él y a los demás. Entonces, si yo logro amar a los demás, no voy a tener un arma para quitarle la vida al otro, porque le valoro, porque sin duda la otra persona tiene dignidad y tiene que ser respetado. Ahora, lo otro, ¿no? Cuando usted cita la cuestión de la realidad de la esencia humana de Jesús, humano también, Pablo dice que tenemos que armarnos del mismo pensamiento de él. ¿Y en qué consistió eso? En vencer el asunto del pecado. Entonces, si nos tomamos del Señor todos los días, todo bien agarrado de su mano, fortalecido en Él, vamos a ser investidos de la opinión divina. Va a venir situaciones de por medio porque somos afectados por el pecado, pero lo vamos a enfrentar y lo vamos a superar. Por eso, esta noche tiene que ser un tiempo para todos nosotros de reafirmarnos más en el Señor y lo ha insistido a lo largo de este tiempo y en su palabra que es bendita y verdadera. Así es, pastor, muchas gracias, ¿no? Yo ahí resalto también y subrayo eso que no, en conclusión podríamos decir
que no podemos amar lo que no conocemos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, no nos podemos amar a nosotros mismos. Y obviamente, desde el amor de nosotros mismos, lo llevamos también al amor al prójimo y amor a Dios, obviamente, ¿no? Y creo que cumpliríamos esos dos mandamientos principales que Jesús nos enseñó. Muy bien, pastor, muchas gracias por su mensaje. Le voy a pedir, pastor, que nos ayude con una oración de despedida. Ok, oramos, Padre. Bueno, gracias por regalarnos este maravilloso tiempo. Siempre te adoraremos por esa forma tan bella y dulce que nos hablas para que podamos corregir. Exponemos nuestro corazón a que traigas sanidad, la que necesitamos, para despojarnos de todo aquello que tú no aplaudes, para entonces de esa manera descubrirnos en tu amor quiénes somos y de esa forma poder ser las personas adecuadas hacia el mundo, empezando con nuestra propia casa y nuestra familia. Pedimos tu cuidado, tu seguridad, tu bendición de vida en abundancia. En tu nombre así lo pedimos. Amén. 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 Bueno, este ha sido un enlace originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, como siempre, esperando ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Oh.